Hola, muy buenas a todos, hermanos. Hoy vamos a dar estudio a un tema que es muy tratado en las iglesias muchas veces, que es el tema del arrebatamiento, un tema el cual es muy demandado por los hermanos por curiosidad, por ser algo diferente, por ser algo sorprendente, ¿no? Ya que el arrebatamiento nos enseña que habrá una generación de cristianos el cual no conocerá la muerte. Y se lleva la enseñanza que esto será para un grupo, o sea, para todos los cristianos que vivan en esa época. Pero como vamos a ver, no es para todos los cristianos que vivan en esa época, sino un grupo de escogidos entre los cristianos, los cuales no vivirán este evento, vivirán este evento en concreto y no conocerán la muerte. Para ello, como introducción, vamos a ir leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 para dar introducción a este tema. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que conforme aprendisteis de nosotros acerca de cómo os conviene andar y agradar a Dios, tal como estáis andando, así sigáis progresando cada vez más. Énfasis en esto, tal como estáis andando, así sigáis progresando cada vez más. O sea, ya aquí nos están haciendo una indicación, Pablo, de seguir progresando, seguir creciendo, o sea, seguir edificando sobre el fundamento que es Cristo. O sea, quedémonos con esto, edificar sobre el fundamento o sobre edificar. O sea, seguimos leyendo. Ya sabéis cuáles son las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Quedemos también con este concepto, santificación. Otro concepto que vamos a ir desarrollando más adelante. Que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya os hemos dicho y advertido. Prestemos también atención a esto, que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque al final predicar la palabra no puede ir con mentira detrás. O sea, y el que enseña la palabra tiene que ir con la verdad siempre, o sea, con la palabra. Claro. Importante. Predicar la palabra con una doctrina sana, que no Exactamente. esté adulterada la Exacto. palabra de Dios, Exacto. porque eso implica un engaño. Exacto. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. De nuevo, insistencia en la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, quien os da su Espíritu Santo. Pero con respecto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados de Dios que os améis los unos a los otros. De hecho, lo estáis haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia. Eh, Anotemos también esto, estos hermanos de los que está hablando a Pablo, que son los hermanos de Tesalónica, como estaba diciendo, guardaban la santidad. Como dice, estaban sobreedificando también. Y como dice aquí, estaban predicando la palabra entre otros hermanos, en este caso por toda Macedonia. O sea, predicar la palabra. Está haciendo el énfasis en predicar la palabra, que era lo que estaban haciendo estos hermanos, ¿no? O sea, estos hermanos guardaban la santidad, predicaban la palabra y estaban sobreedificando. Pero exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando aún más. Tened por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparos en vuestros propios asuntos y trabajar con vuestras propias manos. Sobre edificar, trabajar con vuestras propias manos. Como hemos mandado, como mandato. Al final, el mandato que está dando Pablo es el mandato que ha dado Cristo, como vamos a ver más adelante en este tema. A fin de que os conduzcáis honestamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por la palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Aquí ya estamos hablando del arrebatamiento. Pablo hablando de cómo será el arrebatamiento. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado, o sea, los últimos que han quedado, serán los. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este versículo 17 se lleva a la interpretación, o por lo menos yo lo he oído siempre, de que todos los cristianos de ese momento, como decía, serían arrebatados. Pero como nos damos cuenta, no podemos aislar este versículo, el 17 o el 16 solo. O sea, hay que tomarlo un poquito más en perspectiva y hay que leer todo el capítulo 4. Y el capítulo 4, Pablo nos está hablando de un grupo de cristianos muy en concreto que están cumpliendo una serie de llamémosle condiciones, que como hemos visto son la santidad, ¿verdad? Su santidad, están predicando la palabra y están obrando para el Señor. O sea, están edificando sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, esto en concreto que estaba hablando Pablo, si cumplen lo que están cumpliendo y siguen cumpliéndolo, eh, serán arrebatados si hubiesen llegado al arrebatamiento. El arrebatamiento aún no ha ocurrido, es algo que ha de ocurrir en un futuro. No sabemos cuándo, pero en un futuro. Entonces, aquí Pablo nos lo deja caer este concepto de condiciones, ¿no? No es general para todos los cristianos, sino para, como digo, un grupo de escogidos. Para profundizar en esto que habla Pablo, hay que ir a las propias palabras de Jesús. Y para ello nos vamos a ir a Mateo 24. Y vamos a profundizar bastante en lo que explica Jesús sobre el arrebatamiento y sobre estas condiciones, las cuales Jesús las habla a través de parábolas. Parábolas que al final son verdades muy profundas. Y muchas veces pues se obvian en estudiar o se aíslan en historias con un concepto limitado de la verdad y tienen conceptos muy profundos de la verdad. Sí, que se suelen estudiar muy superficialmente Sí. y a veces se aíslan unas parábolas de otras y realmente tienen relación también. Bueno, vamos a Mateo 24, versículo 37 al 44, donde Jesús nos habla primeramente del arrebatamiento en sí. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora había de venir el ladrón, habría velado y no habría dejado que forzaran la entrada a su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Bueno, en estos versículos hemos estado leyendo, el Señor Jesús nos habla no de su venida para el juicio del mundo, al final de la tribulación, no está hablando de su segunda venida, sino de lo que sería el arrebatamiento de los elegidos, de los escogidos.
de su iglesia. Este arrebatamiento, como explica el propio Jesús, será algo de manera sorpresivo para todo el mundo y para la propia iglesia. O sea, no solo para el mundo no cristiano, sino para incluso en el mundo cristiano. Será algo imprevisible, sin un aviso previo. Simplemente personas que aparentemente son igual en cuanto a su manera de actuar, su manera de hacer las cosas, su sitio de trabajo, o sea, como él dice, ¿no? Eh, Dos están en el campo o dos están en el molino moliendo, o sea, estamos hablando de personas con una función aparentemente igual, haciendo las mismas cosas, o sea, una apariencia exterior igual. Y una será arrebatada y la otra pues será dejada. Y como digo, esto ocurrirá incluso, según lo que he estado estudiando, ¿no? Entre hermanos de la iglesia. Uno será dejado y el otro será llevado. Por ejemplo, dos hermanos. Los dos iban todos los días a la iglesia, participaban, ofrendaban, ambos colaboraban con buenas obras para la comunidad, pero mientras uno se queda y el otro es arrebatado en el día del arrebatamiento. La cuestión es por qué ocurre esto, por qué pasa esto. Y la clave al final nos la da Jesús, cuando en el versículo 42 nos dice de velar. Esto es una llamada de atención de Cristo, para que estemos realmente en todo momento implicados en la palabra. O sea, estudiándola, poniendo en práctica y siempre con el sentir, con la motivación de fondo de que lo que hacemos es para el Señor. Porque nosotros podemos estar haciendo buenas obras, podemos estar yendo a la iglesia, pero si eso no es para el Señor, sino para nuestro propio ego, por ejemplo, o para como un motivo social, o X motivos, ¿no? Que no son el Señor, sino otras cosas, entonces lo que estamos haciendo no tiene valor ninguno de cara a Dios. Entonces, en el ejemplo anterior, cuando llegó el momento del arrebatamiento, mientras que uno guardó al Señor, o sea, lo veló, y guardó los mandatos del Señor en su corazón, la otra persona, pues no guardaba su santidad, por ejemplo, y se implicaba, en vez que con la iglesia, en vez de estar implicado en realidad con la iglesia, se estaba implicando con el mundo, le daba más importancia a las cosas del mundo que a la iglesia, pues solo iba a la iglesia simplemente, como digo, para aparentar. eh, o sea, tenía una apariencia de piedad al final, ¿no? Pero realmente su amor no estaba con Cristo, sino estaba con el mundo, ¿no? Eh, Al final esta persona pues se olvida que él es templo del Espíritu Santo y si vives con el mundo pues está eh, violando o dañando el templo del Espíritu Santo que es el propio hombre, ¿no? El propio cristiano, en este caso. Por tanto, como vamos a ver en el desarrollo de este estudio y hemos visto un poco en Tesalonicenses, hay tres puntos fundamentales a los cuales Jesús va a hacer un especial énfasis que debemos velar, que él predica la palabra, guarda la santidad y sobre edificar. Y vamos a ir mirando uno a uno. Mateo 24, versículo 45 al 51. Vamos a leerlo. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor le puso sobre los criados de su casa para que les diera alimento a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su señor venga le encuentre haciéndolo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi señor tarda, y si comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Bueno, hasta ahí. Como hemos leído en estos versículos,
hay que prestar atención a la distinción primero, a la distinción que hace Cristo entre siervo fiel y el siervo malo. Que Cristo hable de siervos nos habla de que ambos les pertenece, son de su propiedad. O sea, estamos hablando, tanto el siervo fiel como el siervo malo son de la propiedad de Cristo. Esto hay que tenerlo muy claro. No estamos hablando de cristianos y no cristianos, sino estamos hablando en los dos casos de cristianos. Un cristiano, llamémosle bueno y fiel a Cristo, y un cristiano que no ha sido fiel y bueno en el mandato de Cristo. O sea, esto queda claro si nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque pues habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. O sea, somos propiedad de Cristo, somos siervos suyos. El concepto de siervo como si fuésemos esclavos comprados a un precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. O sea, ese fue el precio por el cual Cristo nos compró, ¿no? El precio fue su sangre, su sacrificio. Volvemos a Mateo 24. Entonces, Cristo en estos versículos no se dirige a todo el mundo, como digo, sino solo a los llamados. O sea, los llamados, aquellos que fueron justificados por la muerte de Cristo en la cruz. Romanos 8:30, que lo puedo poner rápidamente. Los llamados. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, los que llamó, también a estos justificó. O sea, y justificó, alcanzaron la salvación. O sea, los llamados son los salvados. Estamos hablando de los salvados. Claro. O sea, no hay que perder la perspectiva de las cosas. Los llamados, según nos enseña la escritura, son los cristianos. Todos los cristianos son los llamados. Llamado no podemos decir que los llamados son simplemente los que conocieron la palabra, sino los llamados son los que conocieron la palabra y dieron el paso de fe. Claro. O sea, porque fueron los predestinados, como nos indica el Romanos 8:30. Y también bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que como muchos son los llamados y pocos los escogidos, no dice mucho, no dice que todos fueron llamados, porque realmente todos, según la palabra, todos tienen que conocer el Evangelio. No, no todos son llamados, muchos son llamados. Claro. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice, porque hay esa enseñanza, ¿no? De que los llamados como si fuesen los que escuchan la palabra. Y no, la palabra misma nos dice que todos tienen que conocer la palabra. Todos llegarán a conocer la palabra. Y después, dentro de los que conocen la palabra, una parte son llamados. Claro. Y dentro de esa parte que son llamados, otra parte son los escogidos, que sería como un siguiente nivel dentro de los cristianos. Pero como digo, esto vamos a profundizar más adelante. O sea, la iglesia de Cristo somos los cristianos, ¿no? Y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y por ende su máxima autoridad, ¿no? O sea, tenemos que tener claro eso, ¿no? Que Cristo es nuestra máxima autoridad. Por lo cual, Él decide quién poner, digamos, las normas, ¿no? O sea, Él decide quién sí y quién no debe pasar, por ejemplo, por disciplina. Exacto. En este caso, la disciplina que no está hablando Cristo para los siervos infieles será pasar la tribulación con los hipócritas. Em,
en estos versículos en concreto nos habla de dar alimento, por ejemplo, a su debido tiempo. Y este es el deber que todo cristiano debemos tener. Es un mandato de Cristo, alimentar. ¿Cómo se alimenta? Predicando. Predicando, dando a conocer la palabra. En estos versículos en concreto se hace el énfasis de que el que va a predicar tiene que ser alguien ya maduro, un líder dentro de la iglesia. O sea, líder en el sentido de que ya tiene años dentro del evangelio. O sea, no puede ser, o sea, alguien que acaba de llegar a la iglesia no va a predicar porque conoce todavía poco, ¿no? O necesita un periodo quizás de formación, ¿no? Por eso dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor le puso sobre los criados de su casa? ¿No? O sea, estamos hablando de alguien que está liderando un grupo de cristianos para que diera el alimento a su debido tiempo. Todos estamos llamados a eso realmente en algún momento de nuestra vida cristiana, a dar alimento a otro hermano. Pero claro, cuando somos bebés, recibimos alimento. Esto es como el crecimiento humano, ¿no? Al fin y al cabo. Donde somos bebés, recibimos alimento de nuestros padres, pero después somos nosotros los que tenemos que dar alimento a otros. Entonces, el principio es el mismo. Nosotros estamos llamados a predicar en algún momento la palabra, porque es un mandato de Cristo, el predicar la palabra. Entonces, como digo, este es el deber de todo cristiano, todo cristiano que ya lleva tiempo dentro de la iglesia, profundizando en el evangelio, y al final se convierte en un líder dentro de, no estoy hablando de que lidere a 100 personas o 200 cristianos, como que lidera a 2 o 3 personas que esté enseñándole es suficiente, o sea, no tiene que ser mucho más, o sea, con que nosotros le estemos dando la palabra a otra persona, ya estamos sobreedificando, ya estamos dando testimonio de Cristo, ¿no? Con una persona simplemente, o sea, no necesitamos más. A la final es más importante la calidad que la Exacto. cantidad. Exacto, porque podemos estar enseñando a 500 personas, pero si estamos enseñando a 500 personas una doctrina que no es de la palabra, o sea, no estamos desviando de la palabra, realmente no estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? O sea, Claro. hay que tener mucho cuidado cuando se está enseñando algo. Entonces, nuestro deber es siempre llevar la palabra a otros hermanos o personas que no conocen la palabra, ¿no? O sea, Claro. más importante incluso que a otros hermanos es a personas que no conocen la palabra, pues exponerles la palabra. Y como digo, cuando se habla del alimento, ¿no? Nos tiene que venir a la cabeza Juan 6:35, que dice así, yo soy el pan esto es Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y, el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, este pasaje tiene que estar presente, donde Cristo es el alimento, o sea, la palabra es el alimento para el espíritu. Un siervo del Señor fiel dará el alimento espiritual a todo aquel que tenga hambre de palabra. Este es nuestro deber de todo cristiano, alimentar a quien tenga hambre de palabra. No se debe negar este alimento a nadie, ya que negar la palabra cuando alguien la necesita es realmente hacer un daño espiritual a otro hijo o posible hijo de Dios. Y si esta negación viene porque nuestra mente está pensando pendiente de las cosas del mundo, de amigos, de fiestas, de dinero, etc. Y entonces el Señor ya vendrá, pero porque claro, pues decimos, nosotros, yo ahora no me preocupo por enseñar, yo me voy mientras a pasármelo bien, a ganar dinero, ya llegará el momento y me arrepentiré, o bueno, el pensamiento humano, ¿no? Pero como dice Cristo, su llegada será algo fulminante, donde te va a coger desprevenido completamente. O sea, para este grupo de cristianos que vivan en el momento del arrebatamiento. Entonces, puede alguno pensar esto de, ya me arrepentiré, ya cambiaré mi manera de ser, ¿no? Como, hoy no enseño, enseño mañana, otro día, lo voy dejando y tal. Otro día tomo la decisión de hacer lo correcto y tal. Pues eso, mucho cuidado porque el Señor nos hace una advertencia muy seria, ¿no? En el versículo 50 y 51. Como dice el versículo, el Señor de aquel siervo vendrá en el día que no lo espera
y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le asignará el lugar con los hipócritas. Allí habrá el llanto y el crujir de dientes. El siervo infiel, que sería este, será, como dice el Señor, severamente disciplinado, y tendrá que pasar la tribulación con los hipócritas. Los hipócritas son todos los falsos maestros religiosos que aparentaban una vida ligada a Dios, pero son simplemente lo que Cristo llama los sepulcros blanqueados, gente que nunca recibió al Señor Jesús en su vida. Vamos a ver varios ejemplos. Mateo 15, Mateo 15, 7 y 8. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Es un ejemplo. Mateo 23, versículos 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mateo 23, 25, otra vez, o sea, por poner otro ejemplo. Ay de vosotros, escribes fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. O sea, los hipócritas, pues, son los fariseos, los escribas de la época de Cristo, ¿no? Estos religiosos que aparentaban piedad, aparentaban cercanía con Dios cuando en sus corazones estaban en lo opuesto completamente. O sea, estaban completamente vendidos a Satanás realmente. Entonces, volviendo a Mateo 24, cuando habla estos siervos, mal siervos, que termina con los hipócritas, o sea, no es algo muy agradable, ¿no? Que Cristo te diga que vas a terminar siendo cristiano, porque recordemos, estos siervos son cristianos. Terminas con los hipócritas, o sea, el pueblo judío, en este caso sacerdotes y gente entendida en la palabra, los cuales aparentaban que cumplían la palabra, pero solo por fuera, exteriormente, realmente por dentro estaban muertos. Entonces, siguiendo esto, dice, allí habrá llanto y crujir de dientes. Cuando Cristo nos habla del lugar de llanto y crujir de dientes, podemos pensar que habla, por ejemplo, del infierno. Es una interpretación que muchas veces se da de este lugar, pero este lugar, similar al infierno, será la tierra durante la gran tribulación. Esto lo podemos ver en Mateo 8, versículos 11 y 12. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Las tinieblas de fuera, como decimos, son este lugar de llanto y crujir de dientes, que es lo que está fuera del mundo celestial de Dios, que será la tierra, esa tierra en tribulación, donde será algo como un infierno en la propia tierra. O sea, si la ira de Dios se va a manifestar de una manera que bíblicamente no ha ocurrido en la historia. O sea, ni el diluvio, ni la destrucción de Sodoma, nada es comparable con lo que va a ocurrir en el periodo de la tribulación y más concretamente de la gran tribulación. Entonces, dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Los hijos del reino es una referencia a Israel, ¿no? Los hijos se refiere al reino de Israel, o sea, los hijos del reino y el pueblo de Israel. O sea, porque ellos, al no aceptar a Cristo, al desobedecer a Dios, fueron desechados, ¿no? A cambio de que la iglesia creciera, ¿no? O fuera convertida en los nuevos hijos de Dios, ¿no? A través de Cristo. Injertados. Injertados, exacto. Entonces, es aquí donde en este momento de la tribulación Israel tendrá que expiar sus pecados.
todas las ofensas que hicieron a Dios, ¿no? O sea, será su momento de juicio, ¿no? Y en este juicio le van a acompañar también cristianos, como hemos visto en Mateo 24. O sea, siervos de Cristo, pero siervos que han sido infieles, como hemos visto en estos versículos de Mateo 24. Entonces, como digo, Dios tiene un trato todavía con Israel pendiente, un juicio pendiente con Israel. Esto lo podemos ver perfectamente en Jeremías, vamos por verlo un poquito por encima, Jeremías 30, versículo 7. Oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Ciertamente haré exterminio en todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te daré por inocente. Israel culpable, según a los ojos de Dios, y tendrá su juicio, como hemos dicho. Y como dice, oh, cuán grande será aquel día. O sea, como tanto que no hay otro semejante. O sea, esto estamos haciendo una referencia clara a tribulación. Tribulación. Es lo que queremos llevar aquí a esto, que es cuando sea el día del crujir de dientes, ya estamos haciendo una referencia a la tribulación. Romanos 11 también nos habla de esta reconciliación, ¿no? Que tendrá el pueblo de Israel. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertar de nuevo. O sea, ellos, Israel. Pues nosotros somos el injerto en el árbol original, y ellos son la rama que fue cortada del árbol original. Pero Dios tiene el poder de volver a injertar a la rama original en el árbol original, si ellos se vuelven de su incredulidad. La incredulidad no aceptar a Cristo. Claro. O sea, el problema del pueblo de Israel es que no aceptan a Cristo en sus vidas. Pero están a tiempo de hacerlo. ¿Cuándo lo harán bíblicamente hablando? Durante la tribulación. Y irán aceptando a Cristo. Y se arrepentirán de todos los errores que cometieron en el pasado. Y Dios los perdonará, no sin juicio, como hemos dicho, habrá juicio. Para ellos y para los siervos cristianos infieles, que no han hecho lo que Dios, en este caso Jesús, mandó en su evangelio que hicieran. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de seguir la enseñanza y lo que Cristo nos enseña, ¿no? O sea, no nos podemos desviar. Bueno, pasemos, hemos visto, como digo, de predicar el evangelio. Ahora vamos a ver otra de las condiciones que pone Cristo. Y esta es guardar la santidad. Para ello lo explica en la parábola de las 10 vírgenes, que van en Mateo 25, versículo del 1 al 13. Vamos a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio», salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas». Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió diciendo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Bueno, en esta parábola Jesús nos hace el énfasis en unas vírgenes, en sus lámparas y en el aceite. O sea, son los conceptos que se están barajando principalmente en esta parábola.
La Virgen es la representación de los cristianos, los siervos del Señor, los cuales guardan la llegada de su Señor. Pero como dice el versículo 5, todas se durmieron y no lo velaron como Jesús ordenó. Esto nos muestra que cuando la hora se acerque, o sea, esto ya es profético, ¿no? Palabras proféticas de Cristo, ¿no? Los cristianos en general se relajarán en sus obligaciones con Dios porque es que aún falta para su venida, ¿no? O sea, como sabemos y como explica Cristo, su venida será sorpresiva para todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser sorpresiva? Porque el mundo cristiano se va no a olvidar, pero a pensar, bueno, esto no va a ocurrir aún, a lo mejor tarda todavía unos años y por lo que se ve, todo el mundo no lo va a esperar. O sea, cuando llegue el momento será algo sorpresivo para todos los cristianos, ya sean fieles o no fieles, o sea, que sean siervos buenos o siervos malos, o sea, mm, no estarán esperando realmente que ese momento era el momento de la llegada. Aunque hay señales, hay indicios de que eso podía estar para pasar, nadie lo estaba esperando que sea el momento, como nos indica Cristo como una profecía de cara a este momento, que nadie lo esperaba, porque se habían dormido, ¿no? Como él dice, ¿no? Nadie lo esperaba. La lámpara es la representación del Espíritu Santo, que mora en cada uno de los cristianos. O sea, esto hay que tener claro también. Y es la que, o sea, el Espíritu Santo es el que ilumina y nos muestra todo lo que nos rodea, apartando las tinieblas que nos rodean alrededor nuestra. O sea, todo aquello que nuestros ojos humanos pues no pueden ver. Eso sí, las lámparas en la antigüedad funcionaban con aceite y debía ser repuesto este aceite para que las lámparas funcionaran cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para que la llama no se fuese apagando. Alguien sensato pues tendría que cargar con aceite de reserva para darle, para que la lámpara, eso, para rellenar la lámpara, que ceba la lámpara y siguiera funcionando. Esto mismo era lo que ocurría en el tabernáculo de Dios, que para alimentar el candelabro de los 7 brazos, o sea, la menorá, que se encontraba en el lugar santo, se usaba el aceite más puro para alimentar esa llama. O sea, esas llamas que salían del candelabro, pues era alimentado también con aceite. Se buscaba siempre el aceite con mayor pureza porque era para el servicio de Dios, ¿no? Este aceite puro es el que se nos hace referencia en esta parábola, un aceite santo. Estamos hablando de algo apartado para Dios, que representa la santidad. O sea, el aceite como referencia de la pureza o santidad de cada uno de nosotros. Y la vasija, pues, el lugar donde se guarda la santidad, que es nuestro propio cuerpo. La vasija somos nosotros mismos. Por lo tanto, Jesús nos está hablando en este versículo de un grupo de cristianos que guardaban su santidad justo antes de su llegada. Y de otro grupo de cristianos que no guardaban su santidad antes de su llegada, creyendo que su Señor tardaría más tiempo. O sea, aquí el Señor lo que nos está indicando es que nosotros tenemos que guardar, velar, proteger nuestra santidad y renovarla. Porque nosotros al final tenemos un cuerpo pecador. O sea, aunque somos criaturas nuevas, nuestra carne nos llama al pecado. Igual que nuestro espíritu nos hace redarguir del pecado, la carne nos lleva al pecado. Entonces nosotros gastamos, por decir de alguna manera, como está hablando, por llevarlo un poco al contexto que habla Cristo, vamos gastando ese aceite, esa pureza, si no la renovamos. ¿Cómo la renovamos? A través del arrepentimiento. Vamos a explicar un poco, y más que yo, pues la palabra que habla que es la santidad. Para ello nos vamos a 2 Corintios 7:1. 7:1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí tenemos una definición de lo que es la santidad.
Santidad es la limpieza o la purificación de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. ¿De qué? Pues del pecado. O sea, y esto es cómo recuperamos la santidad. Pues Primera de Juan nos lo dice. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si nosotros queremos rellenar ese aceite que vamos consumiendo por el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados y Jesús es justo para perdonarlo. ¿Cómo? Cuando existe arrepentimiento de nuestra parte. O sea, nosotros tenemos siempre que, cuando cometemos un pecado, tomar conciencia del pecado. ¿Eso cómo conseguimos la conciencia del pecado? Mediante la palabra, mediante la moral que nos enseña la palabra a través de Dios, la moral de Dios, que es la única moral correcta, o sea, no existe la moral humana correcta. O sea, la moral humana correcta es una distorsión de la verdad y una distorsión de lo correcto. Si lo que hacemos por la moral humana, terminaríamos perdidos como está el mundo actualmente, ¿no? Donde lo que predomina pues la locura. La locura, y lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, ¿no? Pues esa es la moral humana actual. Entonces, la moral que es inmutable, porque Dios es inmutable, es la que está en la palabra. Y esa es nuestra guía, nuestro camino que debemos seguir. Entonces, cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo está bien o está mal, conforme a ella. Y si lo que estamos haciendo está mal, que lo vamos a hacer porque como cristianos, como hombres que somos, aun habiendo recibido a Cristo en nuestras vidas, nuestra carne es corrupta. Nuestra carne no se ha regenerado. Nuestra carne tiene que ser destruida para que el pecado finalmente nos abandone como cristianos. Entonces, mientras nosotros convivimos con el pecado en nuestra carne, pues vamos a cometer pecado y, y tenemos que arrepentirnos para que cada vez caigamos menos en esos errores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como digo, arrepintiéndose y tomando una nueva dirección. Sí, yo quería acotar algo. Muchas veces esas mentirillas blancas, sí, es mentira a la final. Sí, o sea, apoyando lo que tú estás diciendo, que en todo momento vamos a cometer pecado, a veces consciente, a veces Exacto. inconscientemente, tenemos que tener un corazón con actitud de arrepentimiento en todo momento, ¿sí? Incluso el Señor nos dijo que ya podíamos pecar con nuestro pensamiento, con nuestro corazón. Entonces, hay que en todo momento estar dispuestos a pedirle perdón a Dios, muchas veces por pensamientos, por sentimientos que no hayamos llevado en sujeción a la obediencia a Jesucristo, ¿sí? Porque recuerden que el pecado comienza en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces, estar todo momento atentos, nuestras palabras, muchas veces decimos palabras que ofenden, palabras que pueden ser de maldición a otras personas, incluso a nosotros mismos. Entonces es eso, es tener siempre una actitud de arrepentimiento. Cada vez que nos acerquemos al Señor, siempre debemos pedirle perdón, perdón Señor por estos pensamientos, por estos sentimientos, por estas palabras que han salido de nosotros, ¿sí? Porque como tú mismo decías, estamos sujetos a una carne corrupta y a unas costumbres que traemos desde nuestra crianza, que poco a poco tenemos que ir erradicando de nuestra vida. Pero estamos en ese proceso, por eso estamos aquí en el mundo. Nos Estamos, tenemos que sujetar al espíritu. exacto, entonces tenemos que estar conscientes de que los pecados, así nosotros pensemos, ay, no, eso es una tontería, ¿no? Delante del Señor son ofensas y tenemos en todo momento que pedir perdón por estas cosas. Claro, en la Biblia no nos enseña que hayan pecados mayores o pecados menores. Existen Exacto. pecados. Y matar para Dios está igual que robar. O sea, es pecado los dos. Aunque humanamente nosotros podemos considerar que matar es un pecado mayor que el de robar, pues no. Para Dios los pecados están a un nivel similar. Igual que mentir. Exacto. O sea, todo pecado ante los ojos de Dios son iguales. O sea,
no hay pecados mayores, o por lo menos la palabra no nos enseña eso, de que haya Ujú. un pecado mayor o menor. Pecado es pecado. O Exacto. sea, no hay que darle más vueltas. Entonces, como digo, la santidad no es algo que se pueda, bueno, no se puede compartir, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el versículo 9 es lo que habla una de las vírgenes, no, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los vendedores y comprarla para vosotros mismos, porque habían pedido aceite para las que les faltaba, ¿no? Entonces, la santidad es algo que no se puede compartir, porque es algo personal de cada uno, y cada uno debe preocuparse de pedirle y rellenar de nuevo su vasija de aceite al único que puede ofrecer esto. Y este es Cristo. Es nuestra O responsabilidad. sea, esta es una responsabilidad individual y personal de cada uno. O sea, no es a nuestro hermano que nos rellene la santidad. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero Claro. aquí el único que puede rellenar la santidad o restaurar nuestra santidad es Cristo. Ok, yo quiero poner un ejemplo de esto que me pone ahora el Señor en la mente. Sí, muchas veces yo lo voy a decir que es una mala costumbre. Ay, hermano, hermana, ore por mí, pida perdón por mí porque he cometido esto. No, no podemos pedir santidad a otros. O sea, es un ejemplo. Si yo tengo que pedir perdón, si tengo que mantener mi santidad, soy yo la que tengo que orar. Yo no puedo pedirle a un hermano o una hermana que ore por mí por un pecado o por un error que yo cometí. Ojo con esto, porque es un ejemplo por lo menos de Ujú. lo que tú referías, Sí. pedirle a otros. No puedes pedirle a los demás que hagan lo que tú tienes que hacer por ti mismo. Exacto. Aparte, el arrepentimiento no es un proceso de me arrepiento, ya está. O sea, es un proceso. El arrepentimiento al final es un proceso y no es inmediato. Por tanto, por eso se hace esta referencia de ir otra vez a comprar aceite. O sea, hay un proceso temporal. No es inmediatamente que el aceite es renovado. O sea, hay que arrepentirse, tomar conciencia, cambiar, girar nuestra dirección. Entonces, eso es un proceso. Cambiar de actitud, Exacto. exacto. Y esto es un proceso, o sea, no es algo inmediato. O sea, recuperar la santidad no es un proceso inmediato. Lleva un periodo temporal X, de cada persona es diferente, ¿no? Entonces, como digo, es un proceso de cambio de actitud que a veces lleva su tiempo, pero en la venida de Cristo, en el rapto de su iglesia, todo ocurrirá, como decimos, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, será algo inmediato. Y si no estamos listos guardando nuestra santidad en la medida de lo posible, porque claro, va a venir Cristo, puede ser que hayamos cometido algún pecado, ¿no? Aquí no estamos hablando de que la vasija no esté 100% llena, a lo mejor nuestra vasija está al 80%. Bueno, con el 80%, vale, pasa, no pasa nada. O sea, es normal y humano que a lo mejor llega y coincide en ese momento que has cometido un pecado algo menor o inconsciente, porque la mayor parte de los pecados ocurren de manera inconsciente, ¿no? Simplemente un pecado puede ser que tomemos una decisión sin contar a Dios. Y es algo muy común, ¿no? De nosotros, por los afanes del día a día, tomar decisiones y no pensar o orar antes de tomar esa decisión. Y eso es pecar. Tomar decisiones por nuestras propias fuerzas, nuestras propias ideas mentales, ¿no? O sea, sin consultar a Dios, sin confiar en Él, ¿no? Eso es pecar, porque nos estamos sujetando a nuestras propias fuerzas, no a las fuerzas del Señor. Entonces, llega el arrebatamiento y a lo mejor pues hemos tomado una decisión y no habíamos consultado al Señor. El Señor por eso va a decir siervo malo. No, el siervo malo, como dice el Señor, es aquel que ha dejado vaciar la vasija, que no tiene reserva de aceite. O sea, lleva lo que lleva para mantener encendido el candelabro y, como dice Cristo, eso no es suficiente, hay que tener la vasija cargada. O sea, cargada, como digo, dentro de la medida de lo posible. O sea, no hay que tomar de, uy, voy a morir o estoy a punto de morir, cometo un pecado, ya pierdo la salvación o como a los que creen que se pierde la salvación simplemente por haber cometido un pecado y no haberlo confesado. Esto no es así, o sea, la salvación no se pierde. Una persona que gana la salvación eh, no puede perder la salvación. Eso sí, como estamos viendo aquí, si tú no has guardado la santidad pues eres un cristiano que no va a conseguir los galardones que podría haber conseguido. En este caso, para este grupo de cristianos en concreto, llamémosle la disciplina, será quedarse en la tribulación. Claro. ¿Por qué se van a quedar?
Pues seguramente para que puedan crecer espiritualmente aquellos que no han crecido hasta ese momento. A la, Los escogidos, los que se irán, pues irán porque quizá ya están suficientemente maduros espiritualmente para irse. a la final, el Señor les está dando una oportunidad. Al Exacto, quedarse en la tribulación, les está dando la oportunidad de crecer espiritualmente y de hacer lo que no habían hecho hasta ese momento. exacto. De una manera acelerada, sí, de una manera que a lo mejor dolorosa, es que las enseñanzas rápidas suelen ser dolorosas, ¿no? O Claro, sea, pero al final mejor aprender tarde que nunca. exacto. Entonces, aunque sea doloroso, de carrera rápido, que van a ser en pocos años, pocos meses, ¿no? Aprender, bueno, mira, Dios te ha dado una oportunidad más. O sea, considera eso, que Dios te ha dado, aunque no has hecho lo correcto en tu debido tiempo, Dios te está dando un tiempo extra para hacer las cosas correctas. Exacto. No has vivido ese evento que han vivido los otros hermanos de ser arrebatado y no conocen la muerte, tú conocerás la muerte, pero conocerás la muerte, pero con un crecimiento espiritual, que eso es lo que importa Y que no realmente. se va a perder la salvación. Exacto, la salvación no se va a Eso es perder. importante recalcar. Exacto, porque podríamos entender que este siervo infiel va a perder la salvación. Para nada, no va a perder la salvación. La salvación es algo que no se puede perder porque nuestra raíz es Cristo. Es irrevocable. Y es algo irrevocable. Un día de esto haremos un estudio sobre la salvación y lo miraremos en profundidad. Pero la salvación no se puede perder. Exacto. Nosotros podemos ser como cristianos disciplinados, al más alto nivel de disciplina, incluso dentro de la disciplina, como encontramos pasajes, podemos ser entregados a Satanás en el sentido de un daño físico que vamos a sufrir, o sea que vamos a salir de la cobertura de Dios. Pero eso, como mucho, puede acarrear la muerte física, pero nunca la muerte espiritual, porque el Claro. espíritu está resucitado Exacto. por la sangre, por Cristo. Entonces, la salvación no se pierde porque no somos nuevas criaturas. Esa nueva criatura, si nosotros somos un árbol, llamémoslo así, ¿no? Eh, Nuestra raíz es Cristo. Exacto. Entonces, Cristo no puede morir si es nuestra raíz. O sea, entonces, como mucho, la enfermedad antes que llega a Cristo es cortada. El tronco es cortado y entonces lo que ocurre simplemente es que vamos a pasar salvados sí, pero con el cinco raspado. O sea, como un cristiano base, raso, raso, Exacto. sin ningún crecimiento y sin haber conseguido ningún galardón ante Cristo. Claro. ¿Qué ocurrirá con estos salvados rasos? Pues no se sabe, pero seguramente, claro, lo que está claro es que no van a reinar con Cristo, ¿no? O sea, está claro. Tendrán otra función en el cielo, pero será algo muy, muy básico, ¿no? Claro. O sea, dependiendo de aquello que crecimos espiritualmente en la tierra, será la recompensa que recibiremos en el cielo cuando sea el tribunal de Cristo. Claro, sí, porque acotar que es entender también que este periodo que nosotros estamos aquí en la Tierra es el periodo para, como tú bien dijiste antes, sobreedificar. Sobreedificarnos también a nosotros mismos a través de la palabra, es ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, entendiendo que cuando recibimos a Jesucristo, nuestro espíritu humano resucita, revive, pero es un bebé. Entonces, nuestro trabajo realmente es hacer que nuestro espíritu humano crezca, crezca. Y ese crecimiento va a ser mayor o menor en la manera que nosotros estudiemos la palabra y nos alimentemos de la palabra. Entonces, todo este periodo que estamos en la tierra es para nuestro crecimiento y nuestra maduración espiritual. Exacto. Bueno, pues pasemos al tercer punto, la sobreedificación. Para ello, Cristo nos habla en la parábola de los talentos, sobre la sobreedificación. Vamos a leer la parábola de los talentos. Capítulo 20, Mateo 25, versículos del 14 al 30. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que, al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad, y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó al que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conozco, que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quitarle el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aun lo que tienes, le será quitado. Al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Bueno, aquí. Entonces, en el versículo 1 y 2, la parábola empieza explicando cómo el Señor se va de viaje. Esto es una referencia clara a su ascensión a los cielos. Después de su crucifixión, resurrección, Él ascendió, ¿no? Este reparte sus bienes, ¿no? El Señor reparte sus bienes. ¿Cómo sabemos que los bienes que reparte Cristo lo hace a través? ¿Cómo sabemos los bienes? Esta repartición la hace ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Claro. O sea, al final el que reparte los bienes será el Espíritu Santo. Y estos son los dones del Espíritu, estos bienes, los cuales da a cada uno según el mismo Dios entiende. O sea, Dios decide cómo ha de repartir su bien. Entonces, ¿cómo sabemos que cuando dice se va de viaje y nos deja el Espíritu Santo? Pues eso, Juan 16 lo tenemos, ¿no? Lo que nos dice el propio Cristo. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si yo me voy, os lo enviaré. ¿Lo enviará quién? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Y qué nos viene a traer? Los bienes. ¿Estos bienes cuáles son? Los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu que los encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 8. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por un solo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro género de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. O sea, es Dios quien designa de qué manera se han de repartir los dones, o en este caso, como en la parábola, los talentos. Estos dones no son para vanagloriarnos de ellos, esconderlos o dar un mal uso de los mismos, sino para sobreedificar en nuestra vida de crecimiento espiritual, como cristianos que somos. Si, por ejemplo, el Espíritu Santo nos revela a través del don de conocimiento que un hermano, una persona, tiene un problema en concreto, ¿no? Y en vez de ayudarlo con la palabra, obviamos esa revelación que nos ha dado Dios a través de este don, o peor aún, la utilizamos esta revelación para usarla como chisme a otro hermano. Mm. Estaremos tirando a la basura el don que Dios nos ha dado. Y es esto mismo que nos explica en esta palabra del Señor de 3 siervos suyos a los cuales se les da talento. Los talentos eran una unidad de medida de monetaria de la época y que era equivalente a aproximadamente 6.000 monedas de plata. Con lo cual, cuando estamos hablando de talento,
Estamos hablando como un bien muy precioso, algo muy, muy valioso. Cuando Cristo está hablando, te doy 5 talentos, 2 talentos, un talento, o sea, el talento es algo muy, muy, muy precioso. Tan precioso que es que el talento, con lo cual, simbólicamente, el talento que aparece en estas palabras era algo de gran valor y no era para menos, ya que representaba al final los dones dados por el mismísimo Dios. O sea, no era algo menor. Estos 3 siervos reciben una cantidad diferente de talentos. Y 2 de ellos, como hemos leído, espera que lo ponga en Mateo. Entonces, como hemos dicho, 2 de ellos sacan beneficio de los talentos que Jesús les ha dado, doblan el, el dinero, porque aquí se utiliza un lenguaje de dinero, ¿no? Doblan el dinero que han recibido, pero el tercero no saca beneficio ninguno de ese talento, simplemente lo esconde y no lo utiliza. Para Cristo, los 2 primeros siervos son los siervos buenos, ya que utilizaron aquello que les dio, o sea, aquello que el Espíritu Santo les dio a estas personas, lo utilizaron ¿para qué? Para obrar para el Señor, trayendo al Señor más de lo que inicialmente recibieron. O sea, ¿qué hicieron estas personas? Sobreedificar. Porque el sobreedificar es la base de esta enseñanza. Y vamos a ver qué es sobreedificar. Para ello nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Conforme a la gracia que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelado y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por el fuego. Entonces, aquí Pablo nos está explicando que debemos sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. O sea, tenemos que poner nuestras manos a la obra y sobre aquello que Cristo nos ha dado, sobre la roca, construir, sobre edificar. Entonces, estos 2 siervos buenos sobre edificaron. Por el contrario, el tercero es el más siervo que teniendo un talento no solo no utilizó, sino que sabiendo lo que tenía que hacer, lo escondió del resto del mundo. Como decimos, los 2 primeros se ubicaron en la obra de Cristo, el tercero se quedó parado y no aportó nada para la obra. Ni llamó al arrepentimiento, ni predicó la palabra, ni ayudó a los necesitados. Fue, fue un simple cristiano que se acomodó. Se acomodó ahí a la iglesia los domingos y se avergonzó de poner en práctica aquello que la Santa Escritura le enseñaba cada domingo. O sea, un cristiano que no quiso construir nada más, simplemente se quedó con aquello que escuchaba y poco más, y no quiso edificar más allá de aquello que había recibido. Claro, no, no es solamente conformarnos con lo que escuchamos cada domingo o cada estudio en la congregación. Nuestro trabajo de sobreedificar en nuestro espíritu se basa en el esfuerzo que nosotros hacemos de estudiar la palabra. También realmente es una responsabilidad individual. Tenemos que estudiar la palabra, no solamente leerla superficialmente, sino estudiar y profundizar Y llevarla a la práctica. y llevarla a la práctica, por Claro. supuesto. Entonces, a este mal siervo, el Señor le quitará el talento que tenía y lo entregará a las tinieblas de afuera, donde habrá el llanto y el crujir de dientes. Otra vez la referencia a la tribulación del mundo. O Exacto. sea, volvemos a la misma referencia continuamente. Espera que lo vuelva a poner Mateo. Mateo 25. En el versículo 30. Al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. O sea,
La misma referencia que hemos visto en versículos anteriores en las otras parábolas. O sea, las mismas consecuencias. Fuera de, no vas a entrar en las bodas del Cordero. Vas a ir a a la tribulación con los hipócritas. Recalcar en eso, que no es perder la salvación, sino que ese siervo que ha sido infiel o ha sido malvado, em, Dios le está dando la oportunidad de que crezca espiritualmente. Hay que hacer mucho énfasis en eso. Claro, o sea, como hemos leído antes, en 1 Corintios 3:15, o sea, si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, Exacto, pero exacto, apenas como por fuego, ¿no? O exacto, sea, salvado al 5 raspado, exacto. o sea, a rayas, rayas. Eh, entonces, eso, la salvación, como repito y recalco, no se va a perder. Quien ha recibido a Cristo y es cristiano no va a perder la salvación. Eso sí, como digo, hay cristianos que han sido fieles y cristianos que no han sido tan fieles. Estos que no han sido tan fieles, pues Cristo los alerta de que cuidado, cuidado porque a lo mejor se creen que van en el arrebatamiento y no. Les toca un periodo extra más en la tierra De de aprendizaje, de aprendizaje. crecimiento. Exacto. Entonces, como hemos visto, estos tres parábolas, historias que nos habla Cristo, pone el foco sobre el buen cristiano y el mal cristiano, poniendo el énfasis en el predicar la palabra, en guardar la santidad y sobre edificar, siendo tres condiciones que pone Cristo para ser del grupo de los escogidos, para ser llevados en el rapto. Porque como dice la palabra en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los llamados, como hemos dicho, según la escritura, ¿quiénes son los llamados? Romanos, recordemos, o sea, para que no haya duda, Romanos 8:30, los llamados. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó. O sea, son los cristianos. O sea, los llamados son los cristianos. O sea, no hay que tener ninguna duda. Por lo que los llamados son los justificados, o sea, los que alcanzaron la salvación, y esto es, según la escritura, serán, como hemos visto, ¿no? En Mateo 22, serán muchos los llamados. Como también decimos, este pasaje no puede referirse a que los llamados son aquellos que conocieron el Evangelio, como dije al principio, ¿no? O sea, porque, como digo, este versículo en concreto, 22:14 de Mateo, eh, se utiliza mucho a decir que los llamados son simplemente los que conocieron el Evangelio. Pero cuando nos habla de muchos son los llamados, no es conforme a lo que dice el propio Cristo en Mateo 24:14 de Mateo, que dice: y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a toda la raza. No habla de mucha raza, dice todo el mundo, todo, no mucho, es todo. Pues si dice todo, es todo el mundo que tiene que conocer la palabra. Exacto, No es mucho. Ese mucho, que son los llamados, son los que han conocido la palabra y se han convertido. exacto. O sea, este es un versículo, como digo, que se enseña fatal. O sea, muchos son los llamados, o sea, son los cristianos, los llamados. No hay que transgiversar las cosas, o sea, todo el mundo, como digo. No es que sea predicado a muchos, sino a todo el mundo. Por lo tanto, queda claro que este muchos son los llamados, son los que pusieron su confianza en Cristo. Volviendo a Mateo 22, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los escogidos, al final, son los cristianos que no solo pusieron su confianza en Cristo, sino que además predicaron la palabra, guardaron su santidad en todo momento, o intentaron guardar su santidad en todo momento, y además sobreedificaron en su vida cristiana, en la obra del Señor, y en específico en aquella generación, y especificando aquella generación de escogidos, porque dentro de los escogidos digamos que hay un grupo especial de escogidos, que serán aquellos que no conozcan la muerte. Estos son los que serán arrebatados.
porque temporalmente coincidirá estos escogidos con el arrebatamiento. Entonces, este grupo dentro de los escogidos no conocerá la muerte, según lo que nos marca la palabra. Entonces, serán llevados en vida directamente a la boda del Cordero. O sea, serán llevados con Cristo directamente. Son los escogidos los que lideran al resto de cristianos juntamente con Cristo en su segunda venida. O sea, esto, la Escritura nos habla de un escalafón, digámoslo así, dentro de los cristianos. Estarían los cristianos rasos, estos serían los llamados, lo que por clasificar de alguna manera, ¿no? Simplemente los que recibieron a Cristo, pero no evolucionaron en su vida cristiana, fueron salvos, sí. Entonces estos serían los cristianos rasos. En un segundo nivel estarían los escogidos, o sea, los que cumplieron las condiciones que hemos visto, ¿no? De predicar la palabra, guardar su santidad y sobre edificar. Y por otro lado estarían, por encima de los escogidos, estarían los que Cristo llama los dignos de confianza, que son dentro del grupo de escogidos aquellos que, además de cumplir las condiciones que hemos visto, dieron su vida por la fe en Cristo. Esto lo vemos en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 14. Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. O sea, estamos hablando de tres grupos de cristianos. Los llamados, los elegidos o escogidos, y los fieles, que como digo, son aquellos dentro del grupo de escogidos que dieron su vida por Cristo. En caso de, por ejemplo, los fieles, podríamos meter un Pablo, un Pedro, porque al final esto es como una escalera de crecimiento, ¿no? Todos empezamos en un llamado, somos cristianos base, después empezamos a guardar nuestra santidad, a predicar la palabra y a sobreedificar sobre la palabra, ¿no? Y eso nos da acceso al siguiente nivel, que es cuando Dios nos pone ya a elegir entre nuestra vida terrenal o la vida eterna. Como fue a Pablo, llegó un momento en su vida donde no es que Dios, pero Dios permitió que muriera en Roma, sacrificado por la fe. Y él aceptó ese sacrificio. Igual fue Pedro, que terminó en teoría crucificado, creo, en el Coliseo. Entonces, ese fue el escalón último que nos marca Cristo que hay dentro del crecimiento cristiano, ¿no? Ese es nuestro objetivo, llegar a ser fieles, ¿no? O sea, llegar al grado de digno, de confianza, de fieles a Cristo, ¿no? Ese escalafón último, porque estos son los fieles, son los que reinarán realmente con Cristo. O sea, los que van a gobernar con Cristo. O sea, habrá muchos cristianos, habrá unos poquitos de escogidos y un grupo aún más reducido de fieles. Fieles con la connotación esta que hemos estado hablando, ¿no? O sea, ¿qué conclusiones llegamos con esto? Que no podemos ser cristianos mediocres. Debemos invertir continuamente en la obra de nuestro Señor, porque es la única obra que nos garantiza una vida eterna en abundancia. No hay que conformarse con la salvación, o sea, simplemente ya he recibido a Cristo y ya me olvido de todo, porque como la salvación no la pierdo, pues ya tranquilo, ¿no? No voy a predicar, no voy a pensar más en Cristo, a no ser los domingos cuando vaya a la iglesia, una ofrenda y fuera, ya está. No, eso es un cristiano mediocre. Un cristiano que no ha aprendido nada de la palabra realmente. O sea, la palabra es viva, hay que vivirla día a día. Y no nos podemos quedar en los domingos en la iglesia y punto y se acabó. Hay que edificar sobre la roca para que en el día que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor seamos llamados de siervos fieles o incluso llegar al estatus de lo que Cristo llama amigos del Señor.
Porque este es el estatus que le da Cristo a los apóstoles en vida. Esto lo vemos en Juan 15, 15. Juan 15, 15. Ya no os llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. O sea, como dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, clave, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. O sea, esta es quizá el mayor honor que cualquier cristiano tendría cuando llega al cielo, ¿no? Escuchar de Cristo, no que eres simplemente un siervo, sino que eres amigo del Señor. Mm. O sea, y este es quizá el anhelo que debe buscar cualquier cristiano, ¿no? Que sea reconocido como un igual ante Cristo, en el sentido de amigo, de amistad, de no ser el siervo, de estar por obligación con Cristo, sino hacerlo por gusto, ¿no? Hacer las cosas de corazón, ¿no? Por amor, en Exacto, obediencia. exacto. Entonces convirtámonos en amigos del Señor, conocedores en profundidad de su palabra y cumplidores de ella. Bueno, y hasta aquí el estudio. Sé que podía profundizar mucho más, se ha hecho ya un poquito largo el estudio, pero creo que es un resumen bastante rápido de esto que nos enseña estas parábolas, ¿no? Y son conceptos quizás muy importantes que no se toman en cuenta en muchas iglesias y en muchos estudios, ¿no? Que son básicos, ¿no? Y esto no es para que haya miedo, ni porque el miedo no proviene de Dios, sino saber qué es lo que Dios demanda de nosotros en nuestro día a día. O sea, Claro, tenemos que ser conscientes de lo que hay. Lo que no podemos vivir tampoco es engañados, ¿no? De decir, bueno, ya soy salvado, ya cuando llegue el arrebatamiento, arrebatado sin problemas, independientemente de lo que habéis hecho, dejad de hacer, ¿no? Y no es bien así, ¿no? Salvación no se pierde, o sea, ese concepto sí que hay que tenerlo claro, pero los cristianos se dividen en grupos. Eh, Cristo lo divide dependiendo de la fidelidad de cada uno. claro. Entonces, ¿quiere Y añadir algo más? sí, y como bien dijiste, o sea, nuestra finalidad no es desanimar a nadie, sino al contrario, animar. Exacto. Animar a que nos mantengamos firmes, estudiando la palabra para sobreedificarnos, en predicar, llevar el evangelio y este conocimiento a aquellos que no conozcan a Cristo e incluso a nuestros hermanos en la fe y mantener la santidad, guardarnos en santidad. Es para eso precisamente exhortarnos en amor, para animarnos y que busquemos con nuestra mirada siempre puesta en Cristo mayor galardón. ¿Sí? Nuestra meta tiene que ser los galardones que el Señor nos ofrece, pero está en nuestra responsabilidad. Es nuestra única responsabilidad personal el crecer espiritualmente. Todo esto son diferentes jerarquías, se pudiera decir así, de crecimiento espiritual en cada quien, Mm, pero según nuestra responsabilidad, según nuestro compromiso con Dios. Entonces, animar, siempre animar a que continuemos esta batalla de la fe y asumiendo nuestra responsabilidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. exacto. Amén. Quería añadir una cosita más que se me ha pasado, ¿no? Hay en varios versículos de esto de lo que hemos leído, donde habla de que yo no os conocí. O sea, este yo no os conocí no significa que no hayamos sido salvados por Cristo ni nada. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la relación que tenemos nosotros con Cristo. La O sea, intimidad. la intimidad. Entonces, cuando Cristo dice no os conocí, es como tú conoces un día a una persona y nunca más le hablas, nunca más, y cuando lo vuelvas a ver, dices, ¿tú quién eres, no? O sea, yo no te conozco, ¿no? O sea, y es la misma expresión o sea, como que no hay una relación de intimidad entre Cristo y Cristo cuando te ve dice, ¿y tú quién eres, no? Si tú Claro. conmigo no has hablado, no te he visto en años, ¿no? O sea, ¿quién eres tú?
Mm, Entonces, es el concepto. No es que no te conocí en el sentido de tú no eres cristiano, no es ese el concepto que usa Cristo, sino de no existir una relación íntima con Él. O sea, exacto. y esto se me había saltado y quería apuntarlo, Y es ¿no? importante. Exacto, y es importante. Y, y cuando Él nos riñe, o sea, cuando dice, siervo infiel, no has hecho esto, esto, lo hace en amor. Claro. Porque Él simplemente nos podría, vale, todo arrebatado. Y pasa siendo un cristiano mediocre. ¿Y qué? Ahora la eternidad como un cristiano mediocre. Y Él te está dando la oportunidad de convertirte de un cristiano mediocre a ser un escogido, viviendo unos años más y sufriendo la muerte. Sí, correcto, vas a vivir la muerte a lo mejor. Pero es que a lo mejor ese periodo extra que te está dando Cristo, por su amor, puede ser que signifique que pases de un cristiano simplemente mediocre a convertirte en un escogido o incluso a ser uno de sus fieles. Exacto. O sea, al final, esa disciplina que está habiendo por parte de Cristo a sus siervos, o sea, a los cristianos, cuando no ha sido correcto, hay que considerar en el amor de un padre para su hijo. Es exactamente el mismo. Él quiere que tú crezcas, que tú evoluciones, que tú vayas para adelante y te va a dar un tiempo extra para que Claro. reflexiones y tomes las decisiones correctas. Entonces no hay que tomarlo para mal de que Cristo, yo soy cristiano y Cristo me ha dejado aquí y al otro hermano se lo ha llevado. No, te ha dado una oportunidad más. O sea, te ha dado una oportunidad más, igual que se la está dando a Israel. O sea, Israel ha sido desechado y va a tener que vivir la tribulación. Pero le va a dar la oportunidad de arrepentirse. Y como indica la palabra, Israel se arrepentirá. Claro. Entonces, nosotros nos va a dar también ese tiempo para arrepentirnos y que tomemos conciencia de Cristo. Bueno, y hasta aquí el estudio. No me alargo ya más. Espero que sea de bendición para todos y que tengan una buena semana. Chao. Dios los bendiga.